Bienvenidos hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga esta tarde, o bueno ya el sol ya se está ocultando. Esta noche tendremos la oportunidad de nuevo de ver um, y estudiar la palabra de Dios y a la vez extenderles una cordial invitación para que puedan sintonizarnos todos los viernes a esta misma hora por ese mismo canal, se puede decir, ¿verdad? Y también invitarlos, de hecho, para que nos acompañen el día de mañana en nuestra iglesia que se encuentra en la 6810 y la 31 Avenida, en la Woodside. Es una iglesia bautista que rentamos ahí y ahí nos reunimos todos los sábados. La escuela sabática comienza a las 10 de la mañana, el culto divino a las 11 y pues les extendemos una cordial bienvenida y esta noche para que antes de comenzar a ver la palabra de Dios, yo le cedo a la lectura bíblica del hermano Javier. La lectura bíblica y buenas noches para todos, bienvenidos. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, el verso 9. La palabra de Dios dice: Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos por todos, por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces con esto vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos, hermanos, para orar. Y vamos a pedirle al hermano después que ore. Oramos. Amante y eterno Padre, que habitas en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque una vez más nos has traído con bien y con salud aquí a la casa de tu hijo Matthew y de Lorena. Te agradecemos, Señor, porque nos bendeciste en nuestros trabajos, donde quiera que estuvimos. Ahora, Señor, que vamos a estudiar una porción de tu santa palabra, Señor, te ruego que nos dirijas. Todo lo que digamos, que sea para tu honra y tu gloria y que sea conforme a tu santa voluntad. Bendice a todos los que están sintonizando este canal, Señor, que tu palabra llegue en cada corazón, y porque creemos y estamos seguros, Señor, de que tu promesa siempre la cumples. Tú dices que tu palabra no regresa a ti vacía. Señor, seas tú quien dirija nuestros pasos, todo lo que digamos, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros esta noche. Bendice cada hogar que lo sintonice, pues te rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, como recordamos la semana pasada, el viernes pasado estudiamos, estamos estudiando un libro que se titula El conflicto de los siglos. Algunos libros tienen otro nombre, pero es la misma. Uno, por ejemplo, el que yo tengo, dice El triunfo del amor de Dios. Otros, La gran controversia. Otro se llama El gran conflicto, pero todo es el mismo libro y contiene los mismos capítulos, los mismos comentarios. Esta noche, por supuesto, vamos en el capítulo número 2 y el título de esta lección se titula La fe de los mártires. Hemos elaborado unas cuantas preguntas acerca de este capítulo. Preguntas que son muy precisas y muy importantes para nuestra fe, para lo que ha pasado y para lo que nos espera, ¿verdad? Porque solamente estudiando lo que ha pasado sabremos qué es lo que nos espera y qué es y en dónde estamos viviendo. Las preguntas. La primera pregunta que vamos a hacer hoy es:
La primera pregunta que tenemos hoy en vista dice, ¿qué senda es la que habría de recorrer los discípulos de Cristo en los tiempos de oscuridad y persecución? ¿Qué nos dice a nosotros? Dice la misma senda de humillación, escarnio y sufrimiento que a él le tocaba pisar. Estos discípulos, según los que han leído la Biblia, dice que los discípulos de Cristo pasaron por el mismo sufrimiento que Cristo había pasado. Cristo predijo de que él iba a sufrir una muerte ignominiosa. Y lo mismo pasó con los discípulos, ¿verdad? Sufrieron humillación, sufrieron escarnio. Y no solamente los discípulos, sino que también los que creyeron en el Evangelio después de que los discípulos se fueron muriendo, también pasaron por estas duras pruebas. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? No es mayor, el siervo no es mayor que su amo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que si Cristo padeció, el cristiano, el que realmente busca a Dios, también pasará por las mismas pruebas. La segunda pregunta, hay un hermano que quiere comentar aquí, lo voy a pasar al micrófono. Sí, buenas noches nuevamente con todos. Aquí dice un comentario, dice, desde el Monte de los Olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desalentadoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. ¿Verdad? Ya el Señor Jesús había visto desde hace tiempo, mucho tiempo ya, lo que iba a sobrevenir sobre la iglesia apostólica, ¿verdad? Y dice aquí ella, los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que él le tocaba pasar. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús pasó, también nosotros vamos a experimentar. Y lo experimentaron también las personas que murieron. La iglesia apostólica, se puede decir, lo experimentó. Y también nosotros vamos a experimentarlo, ¿verdad? Sí, lo que hemos de morir, ¿verdad? Si es que Dios nos da la oportunidad de estar vivos hasta cuando Él venga. Y si no, pues tenemos que experimentar la muerte. Pero ellos se mantuvieron firmes hasta la muerte, ¿sí? Lo mismo que le pasó al Señor Jesús. Su propio pueblo lo rechazó, como vimos la otra semana. Su propio pueblo lo crucificó, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros también tenemos que esperar, ¿verdad? Quiero añadir algo sobre eso también. Humanamente, cuando uno escucha lo que le espera, puede sentir, ay Señor, ¿cómo yo voy a poder aguantar esto? ¿Entiende? Pero en realidad, si Dios lo permite, es porque Él tiene un propósito. ¿Entiende? Y además, ninguno de los mártires que murieron sufriendo los castigos que le estaba haciendo, todo lo que yo estaba pasando, Dios lo permitió a ellos de sufrirlo como en carne viva. Yo no sé si usted me entiende, porque lo que yo quiero decir, aquello que ha de pasar, el Señor le dará lo que se llama el don de sufrimiento. Porque los mártires que fue quemado, mientras que estaba quemando, ellos estaban cantando. ¿Entiende? Pero ¿cómo una persona puede estar quemando y cantando a la misma vez? ¿Entiende? Es porque el Señor le ha permitido pasar por esta experiencia, ¿entiende? Pero el sufrimiento físico que yo tenía que haber pasado, el Señor lo pasó para ellos. Vamos a decir otra manera también. Cuando los jóvenes estaban, los 13 hebreos estaban en la fosa del fuego,
en el horno de fuego. ¿Cómo usted cree? ¿Usted cree que yo estaba por su cuenta adentro? No, el Señor como apartó el dolor, el sufrimiento para ello, ¿entiende? Entonces, lo mismo también nosotros debemos esperar. Hay que confiar en Dios y Dios hará el resto para nosotros. Así que lo que dice el hermano, quería acotar algo. Es muy importante que nuestra confianza esté puesta en el Señor Jesús. Y el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? A pesar que tengamos que morir, vamos a morir gozosos. Porque quizás nos pueden quitar la vida aquí humanamente, pero la vida eterna nadie nos va a poder quitar. Amén, hermano. Gracias, hermano. Quisiera también decir algo importante que yo leí en uno de los materiales de la hermana de Juárez, en los libros inspirados, no sé cuál. Ahí dice que cuando nuestro Dios, que conoce cada corazón, ve la disposición que tenemos para testificar por amor a Él, esa parte que a nosotros nos parece la del martirio, del dolor, del sufrimiento, Él la va a transformar en algo que sabe que nosotros queremos que Él sea el glorificado. Entonces, la gloria para Dios, porque Él sabe el sentir de cada uno y que somos finitos, pecadores, limitados, y que obviamente el que es tan bueno y misericordioso va a ver esa disposición que tenemos de servirle, de honrar su nombre, y Él va a convertir como los mártires cantaban, glorificando su nombre, quemándose. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Seguimos ahora. Gracias, hermano, por sus comentarios. La segunda pregunta nos dice: ¿qué dos poderes se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos? ¿Por qué el cristiano tiene que pasar por esas pruebas? ¿O por qué? ¿Quién es el autor realmente de estas duras pruebas que donde el cristiano tiene que pasar? ¿Por qué tiene que pasar por ahí? Dice aquí: los poderes de la tierra y del infierno. Sabemos que estos dos poderes, cuando se juntan, ¿qué es lo que pasa? El enemigo tiene el poder de usar a los hombres para que a través de ellos o a través de gobiernos, como fue en el pasado, usó a estos hombres, ¿verdad? Para que dieran, para que todos los discípulos de Cristo que iban confiando en Él pasaran por tales pruebas muy fuertes. Pasaran tantas cosas que dice que para que ellos se pudieran salvar sus vidas, los que podían salvar sus vidas, ¿qué pasó? Iban en las catacumbas. Dice que en Roma habían, ahí cerca de la ciudad, habían unas catacumbas que iban kilómetros y kilómetros por debajo de la tierra. Y ahí claramente nos dice que hay muchos que cuando Cristo venga, resucitarán de ahí, hermanos. Muchos de los que se murieron ahí, pero ¿por causa de qué? Por causa de su fe genuina que tenía. Eso era lo que realmente, lo que odiaba, lo que odia el enemigo. Por eso es que usa agentes humanos para que pasaran todo esto. Sí, hermano. Sí. Aquí dice un párrafo. Dice: los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Nosotros sabemos, como estudiosos de la Biblia, que Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón se iba a irar ¿con quién? Contra la iglesia, contra el remanente de ella, ¿verdad? Y el diablo, bueno, él incitó a las personas para que mataran a Cristo, ¿verdad? Y está profetizado que el Señor tenía que morir para podernos salvar a nosotros. También no se quedó contento ahí. Él comenzó a seguir a Cristo aún todavía, pero en las personas de ¿quién? De sus discípulos, ¿verdad? Y hasta hoy en día no puede haber muerte como hubo anteriormente, pero sí muchas veces nos persigue a través de nuestros familiares que se oponen, o amigos, o qué sé yo. Incluso dentro de la iglesia mismo hay oposición muchas veces con aquellas personas que realmente se quieren consagrar a Dios, ¿verdad? Ella sigue diciendo aquí: muchos sellaron su testimonio con sangre, nobles, esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia.
¿verdad? Todos sellaban su destino ¿con qué? Con sangre. Su testimonio con sangre, ¿verdad? No les importó morir, porque ellos sabían lo que querían. Sabían que esta tierra es pasajera y que arriba nadie se lo podía quitar. Ellos buscaban las cosas celestiales. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás no importa aquí en este mundo, porque al final, al cabo del tiempo, todo esto se va a destruir, ¿verdad? Entonces, para mí, y yo creo que para aquellas personas que nos están viendo, el deseo es entrar en esa patria celestial que Dios nos ha preparado. Y para eso tenemos que luchar, consagrarnos a Dios y entrarnos todo nuestro ser a Dios. Porque si no, como la vida que vive el mundo, diversión y de otras cosas, no vamos a llegar a ningún lado, solamente llegar a la muerte eterna, nada más. Algo que yo quiero añadir también. Aquel que no ha aceptado a Cristo Jesús, es imposible para él de entender la palabra de Dios. Pero si eso está escrito aquí, en la palabra de Dios, you better believe it. O, ¿cómo se dice? Debe de creerlo. Van a suceder. ¿Entiendes? Van a suceder. Lo único que uno tiene que hacer, aceptarlo o dejarlo. ¿Entiendes? Porque la decisión de su destino está en su mano. Aceptarlo o dejarlo. Así es, ¿verdad? La salvación está en nuestras manos porque ya Jesús hizo todo. Solo está en aceptarlo, si usted quiere, o rechazarlo, ¿verdad? Pero yo pienso que todos queremos aceptarlo. Gracias, hermano. Dice acá, bajo el imperio de quién se iniciaron las persecuciones y cuáles eran las razones que las motivaban. Esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque dice que las persecuciones que tenían estos cristianos en sus tiempos, dice que los inculpaban por todas las calamidades que habían sobre la tierra, por todos los terremotos, por todas las hambres y pestes y que habían. Ahora, sabemos realmente de que esto mismo va a ocurrir. Esto exactamente va a ocurrir y esto es lo que van para los que hemos estado estudiando en la iglesia y los que hemos estudiado la palabra de Dios, claramente se nos dice que cuando estén cayendo las plagas, ¿a quién le van a echar la culpa por estas plagas? Por los observadores del sábado, por los que siguen a Cristo donde quiera que va. O sea, la historia vuelve a repetirse. Y nosotros no estaremos listos a menos que sepamos lo que ha pasado en el pasado. Por eso es que se escribieron estos libros que son inspirados por Dios y decirnos, miren, tienen que prepararse porque esto fue lo que le pasó a los mártires y les volverá a pasar a ustedes. Claramente se nos dice que y dice que esta es ¿qué cosa? Es lo que pasó. Va a ser es un pálido reflejo, como dijimos la semana pasada, es un pálido reflejo de lo que volverá a pasar y no volverá a pasar otra vez, sino que solamente esta vez pasará sobre esta tierra. Y en la cuarta pregunta se nos dice, ¿cuándo se sospechaba de ellos, los cristianos, y se los proscribía? ¿A qué lugares recurrían? Hace rato estábamos hablando de esto mismo, que ellos recurrían a las catacumbas. Dice que ellos ellos cuando se salían de sus casas, hermano, en el capítulo donde dice que cuando ellos salían de su casa, ellos no miraban para atrás para nada, sino que ellos iban y se escondían ahí, y dice, pero gozosamente se iban. Ellos estaban felices de que eran perseguidos por la causa de Cristo, porque ellos sabían la recompensa que ellos tendrían. Y entonces ahí nos damos cuenta de que todas las cosas de este mundo es pasajera, es vana, de nada nos sirve.
¿Para qué sirve de uno tener un palacio, tener una tremenda casa, si pierde su alma? No le va a servir de nada. ¿De qué servirá el dinero? No sirve de nada. Sí, servirá para un tiempo. Usted la disfrutará por unos días, quizás meses, quizás años. Pero su vida está en un gran peligro. Amén. Así es, como dice el hermano. Yo quiero leer algo aquí muy importante sobre la pregunta anterior, número 3. Dice aquí, estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor y a menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, como por ejemplo de hambres, pestes y terremotos. Los cristianos, ellos decían que por culpa de los cristianos Dios estaba castigando la tierra, que por eso había hambre, que por eso había terremotos, que por eso había pestes. Yo pregunto, hermanos, y a aquellas personas que nos están viendo hoy, ¿esas cosas están pasando hoy en día? Sí, ¿verdad? Hay terremotos, hay pestes, hay hambres y otras muchas cosas más que ustedes saben muy bien que se ve todos los días en las noticias. Y por esas cosas, los dirigentes religiosos y del Estado van a decir, miren, por aquellas personas que no quieren guardar el primer día de la semana como día de reposo o domingo, por ellos Dios nos está castigando. Por ellos vienen esas calamidades, ¿verdad? Pero cuando no es así, ¿verdad? Entonces van a buscar un pretexto para coger y perseguir nuevamente al remanente, al pueblo de Dios, ¿verdad? Yo quiero leer algo más, un poco más. Donde quiera que fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales ¿de qué? De rapiña. Tremendo. Como animales de rapiña, como lo peor. Y eso pasará también. Dice la Biblia que en aquel tiempo, dice, aquel que mate por causa, según ellos, por causa de Cristo, pensará que está matando, está sirviendo a Dios. Pero realmente está en contra de Dios, como hacía Pablo. Pablo cuando perseguía a los discípulos, que él estaba pensando que estaba haciendo lo que Dios quería. Pero cuando ya el Señor se le presentó, él vio realmente el error en que estaba. ¿Verdad? Y sigue diciendo ella. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Así andaban los mártires, así andaban muchas de los valdenses también, que más después, más adelante en un capítulo nos vamos a ver. En cuevas tenían que esconderse, y eso tenía que pasar también el pueblo de Dios, aquellos que quieran vivir con Cristo para la eternidad. Tenemos que ir por las montañas, y muchos serán presos que estarán aquí en las ciudades. Gracias, hermano, por la... Aquí, más abajo, como lo que estábamos comentando, dice, cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. El Señor los levantará y se levantarán en gloria. Todo lo que pasaron, hermanos, todos los sufrimientos que han pasado los cristianos que fueron en el pasado, disfrutarán de una vida para siempre. Sí, quería comentar algo importante antes de olvidarme. A pesar que los cristianos de ese tiempo pasaron con tantas persecuciones, dice aquí, en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Cuando esto suceda, hermano, nuevamente, se verá realmente quién es hijo de Dios, quién es que sigue a Dios por amor, quién es que sigue a Dios de todo corazón y el que no le sigue. Se verá realmente el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora hay libertad religiosa, ahora usted puede orar sin ningún problema, nadie lo va a estar persiguiendo, nadie lo está maltratando. Aunque ya poco a poco se está viendo ya de eso, pero no es tanto. Pero cuando esto suceda en mayor grado, se verá realmente quién es hijo de Dios y quién no es. Y aún más, cuando venga la ley dominical, cuando venga el día de adoración falso con el día de adoración de Dios, que es el verdadero, el sábado, entonces tendrán que escoger en qué lado quieren estar. Y solamente en esa tierra hay dos grupos: los que sirven a Dios y que andan con el cordero donde quiera que va, y los que no le sirven, los que andan con Satanás.
Así es, hermano, gracias. Así es que no hay una tercera opción, sino que solamente hay dos. Está en nuestras manos seguir a Cristo eh, o seguir al enemigo, porque no hay un tercer camino, ¿verdad? Y más abajo nos dice el 5: ¿por qué eran vanos los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia? Porque el evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Hay un párrafo que quiero leer aquí, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Es el capítulo que estamos leyendo. Dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Un cristiano dijo, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desvenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Mas somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Asimismo ocurrirá en el tiempo del fin, hermanos. Dice que muchos cristianos pasarán por esto mismo. Muchos cristianos serán muertos. Muchos cristianos serán encarcelados. Muchos cristianos serán... Yo no sé qué clase de... cuánta penalidad tiene que pasar, cuánto sufrimiento tendrán que pasar esos cristianos. Pero dice que a través de la sangre de estos cristianos muchos se convertirán a Cristo. Así como lo dijo aquí no nos dice el nombre, pero uno de ellos que estaba pasando por ese sufrimiento les dijo a los que le estaban castigando, dijo él: haznos todo lo que quieran, que esta es una prueba de que nosotros somos leales a Cristo. Esta es la prueba que yo tengo en la mano de que yo sí estoy sirviendo al Cristo que es. Porque más adelante se nos dice, hay una pregunta donde dice: ¿por qué el cristianismo, por qué el cristiano no ha sido perseguido ahora? ¿Por qué no nos están persiguiendo? Porque no está la piedad que estaba antes. Ahorita el cristiano viene a la iglesia, es un buen cristiano, todos profesamos ser seguidores de Cristo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas formas que nosotros de muchas maneras fallamos a Cristo. Tal vez nuestro carácter, tal vez lo que comemos, tal vez no sé qué es lo que a nosotros nos aleja a Cristo. Pero Cristo pide de nosotros que nosotros sigamos acercándonos a Él paso a paso hasta llegar a la santidad. Dice que cuando los cristianos lleguen a la santidad, ¿cómo dice? En el libro dice que se desatará otra vez la persecución de Roma. Y no es de ¿cómo se puede decir esta palabra? Y no es de sorprendernos, porque dice claramente en la palabra de Dios que Roma nunca va a cambiar, y no ha cambiado, jamás lo va a hacer. Roma seguirá siendo la misma que fue hace años cuando tuvo a estos cristianos en escarnio y en pruebas. Es muy cierto lo que dice el hermano. Dice aquí algo más importante también que quiero acotar a lo que dijo el hermano. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. Se unían más. Cuando ellos más eran perseguidos, más se unían con Cristo. Su relación era más estrecha con Cristo. El constante atestación de la verdad, me equivoqué. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de ¿quién? De Cristo. Por el ejemplo de ellos, por la fidelidad de ellos, aquellas personas que estaban persiguiendo muchos se convirtieron al cristianismo.
se hicieron seguidores de Cristo porque vieron realmente, dicen, no, estos sí son cristianos, estos sí están en lado de Cristo y nosotros estamos mal. Y así pasará el tiempo final, como dijo el hermano, ¿verdad? ¿Por qué no se levanta la persecución ahora a los cristianos? Porque lamentablemente la iglesia se ha convertido al mundo. ¿Y quién va a perseguir? La palabra de Dios dice que cuando el mundo nos persiga es porque nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Porque si fuéramos del mundo, el mundo nos querría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos persigue. Pero ahora al revés. Nosotros somos ¿qué? El mundo está en la iglesia. Y por eso es que no viene persecución. Si nosotros nos queremos consagrar a Dios, verá cómo se va a levantar la persecución. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado eso. Dentro de nuestra propia iglesia, muchas veces no nos dejan predicar. Muchas veces nos tienen a un ladito como fanáticos. Y no es fanático. Lo que pasa es que uno quiere consagrarse al Señor. Porque sabe que Cristo viene pronto. Porque las señales muestran que Cristo viene pronto. Y yo pienso que nadie de los que estamos aquí se quiere perder. Y quiere consagrarse al 100% al Señor. Mira, la palabra de Dios dice, el que vive piadosamente padecerá persecución. Pero esta persecución que podemos pasar individualmente por ser fiel a Cristo, no es la misma persecución que están hablando aquí. Porque esta persecución, yo he escuchado a alguna persona que han hecho esta pregunta, aún los discípulos también, en su curiosidad quería saber cuándo sucederá todas estas cosas, ¿entiendes? Decía ellos. Entonces la gente, Cristo Jesús le había contestado de una manera diciendo, cuando veáis la abominación desoladora, entonces sabrá que el tiempo está cerca. Pero en aquel tiempo Jesús refería a la destrucción de Jerusalén, ¿entiende? Pero ya pasó esta discusión. Ahora hay otra. Esta que viene es peor todavía. Pero si una persona nos pregunta, ¿cuándo van a suceder esta otra que estamos hablando? Hay un señal que el Señor dejó registrado en su palabra. Esta señal es cuando usted ve que este país, Estados Unidos, pase la ley dominical. Sabe que ya todo está sellado. ¿Entiende? Entonces, tan pronto que sale la ley dominical, todo el mundo van a tener que hacer decisión por su propia vida, por su propio destino. Ahí va a empezar la cosa. Pero hay algo que pasó aquí, hermanos, después de que estos cristianos fueron perseguidos y murieron muchos por su fe. El enemigo decía, él se puso a pensar y dijo, bueno, parece que esto no funciona. Porque entre más mato a los cristianos, más se convierten. Entre más escarno tienen, más cristianos hay. ¿Qué se propuso Satanás hacer? Introducirse dentro de la iglesia. Él dijo, bueno, si no puedo con ellos, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que unirme a ellos. Dijo él en un párrafo aquí, dice aquí, en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor humano. ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos ahora? ¿Qué es lo que más hay en las iglesias ahora? El mundo. El mundo está introducido dentro de nuestra iglesia, sin excepción de ninguna, hermanos. De ninguna iglesia se puede decir, no, esta iglesia es pura, es santa. No hay ninguna.
el enemigo ha logrado lo cometido. Él dijo, bueno, si yo no puedo contra ellos, entonces déjame unirme con ellos. Trajo el mundo dentro de la iglesia. Más abajo se nos dice que todos los que, cuando la persecución cesó, muchos cristianos se opusieron. Dijeron no, porque ¿cómo vamos a aceptar tales cosas dentro de la iglesia? Dijeron no, no vamos a aceptarlo. Y algunos dijeron, bueno, vamos a aceptar a que vengan más hermanos adentro de la iglesia, a lo mejor ya estando adentro se convierten. Pero no, ¿qué pasó? Entre más se añadían cristianos dentro de la iglesia, más traían mundanos adentro. Aquí dice que algunos de los que entraron para ser cristianos, dice que adoraban imágenes, adoraban estatuas, tenían miles de dioses que adoraban, pues tenían Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la estrella, Dios del otro. Estos dioses dice que jamás los dejaron a ellos. Lo único que hicieron fue que los cambiaron de nombre. Una virgen le pusieron Virgen María, la otra le pusieron el nombre de los 12 apóstoles. Los santos. ¿Qué pasó? La idolatría entró dentro de la iglesia. Y tristemente ninguna iglesia se queda atrás de todo esto. Sí, tristemente es verdad lo que dice el hermano. El enemigo es muy estudioso y sabe cómo hacer sus planes, ¿verdad? Cómo destruirnos. Él dijo, bueno, si los sigo matando van a brotar más. Entonces voy a introducir el mundo dentro de la iglesia. Y algo que hoy en día yo me doy cuenta y es que es tan peligroso y que la sierva del Señor le dice en un testimonio para los ministros, que lamentablemente los hombres, voy a decirlo más directamente, los pastores están ocupando el puesto de Dios. Porque la gente, toda su confianza está puesta en un hombre y no en Dios. Siguen a hombres hoy lamentablemente, no siguen lo que Dios les dice. Y dice ahí en el libro de Testimonios para los Ministros, le hacen la tarea más fácil a Satanás. Porque él solamente tiene que engañar a ese hombre que está a la cabeza y los demás, todos se engañarán porque están siguiendo a quién, a un hombre. ¿Sí? Su mirada debe estar puesta en quién, en Cristo, ¿verdad? Nuestra dependencia debe ser de Cristo y vivir de toda palabra que salga de la boca de Jehová. ¿Sí? Todo lo que usted le digan, hermano, amigo que nos está viendo, incluso lo que nosotros estamos estudiando aquí, vaya a su casa o está en su casa, averíguelo si fue verdad o fue mentira. No se deje creer todo lo que se diga, porque somos seres falibles, podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca y su palabra dice la verdad. Así que yo les invito a que hagan su palabra con oración, busquen la dirección de Dios y Dios les va a guiar por el camino correcto, por la senda angosta, porque la senda que va a la destrucción es ancha. Tú puedes hacer lo que quieras, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Hay ciertas cosas que hay que ir dejando en el camino. Entonces, tenemos cuidado en ese detallito, hermanos. Gracias, hermano. ¿Qué ocurrió con la iglesia cristiana luego de que Satanás lograra dicha unión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que logró Satanás después de que hizo esta unión con después de que pudo lograr unir la iglesia y el paganismo? Perdió la pureza. Dice, al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza. En el libro se nos dice que los que se daban cuenta de estas cosas que estaban introduciendo dentro de la iglesia, ellos preferían el escarnio, preferían morir, preferían que estuvieran siendo perseguidos y a no dejar que el mundo entrara dentro de la iglesia. Dice que tanto fue la unión entre la iglesia y el paganismo que Satanás indujo a estos hombres que medios convertidos entraron dentro de la iglesia, indujo a estos hombres a perseguir a los que se oponían a la unión de la iglesia con el paganismo.
Él ¿Por qué este hombre usaba a los otros, a los cristianos medios convertidos para perseguir a los otros? Porque los conocían, hermano. Los cristianos que estaban medio convertidos conocían muy bien cómo atacar la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Se está atacando los pilares de nuestra fe adventista. En los púlpitos adventistas que conocemos, ya nadie escucha, casi no se escucha ya de que alguien predique acerca de la ley de Dios, que alguien predica acerca del santuario, que alguien predica de la justificación por la fe. Mensaje de los 3 ángeles, no se escucha eso. Usted no puede predicar eso. ¿Por qué no puede predicar eso dentro de nuestra iglesia? Porque se nos ha prohibido. ¿Qué fue lo que pasó? Las verdades distintivas de la iglesia adventista se han ido corrompiendo prácticamente. ¿Y si se están haciendo qué? A un lado. Ahora, como dijo la hermana White hace un tiempo atrás, en uno de sus escritos dijo que en la iglesia van a escribir nuevos libros. Muchos libros están escritos con una nueva idea que no es lo que viene de la Biblia, sino que viene de hombres. Y eso es lo que está pasando ahora. Este libro del gran conflicto, o el conflicto de los siglos, ¿qué le han hecho? Quitado las páginas que ataca a Roma y que ataca al paganismo, prácticamente. Dejaron todo lo que es bueno, por una parte que dejaron buena, pero todo lo que realmente convierte al cristiano, todo lo que es ayuda importante para el cristiano, sea abra los ojos, diga yo soy un pecador, todo eso fue removido. ¿Por qué el enemigo está haciendo esto? Porque él está dentro de la iglesia y está usando a hombres que pueden hacer este trabajo. A nosotros debemos estar despiertos, hermanos, todos los que queramos y los que decimos seguir a Cristo. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Estemos atentos a palabras que parecen que son bonitas, pero si no son sacados de la Biblia, si alguien le predica a usted con algo de pura palabrería de hombre y no hay ningún escrito no debe de creerle. Usted vaya a su casa, lo que estamos hablando nosotros ahorita, a los hermanos que están viendo este programa o este video o este estudio, a mí me gustaría, como dijo el hermano, vayan y estudien por usted mismo. Lea este libro que se llama Conflicto de los Siglos. Y si hay alguien que nos está mirando que no tiene este libro que se llama Conflicto de los Siglos, nos puede escribir y nosotros le enviamos uno gratis. No se le cobra nada, porque esta es palabra de Dios y hay que esparcirla a todos los que no conocen. Amén. Gracias, hermano. Sí, es verdad. La iglesia lamentablemente se ha corrompido. El diablo ha hecho lo que quiso, introducirse dentro de la iglesia, el paganismo, moda del mundo y qué sé yo. Pero gracias a Dios que Dios tiene un remanente. Y la palabra de Dios dice que va a haber un remanente que se va a mantener fiel a pesar de lo que venga, ¿verdad? Porque aquí dice la sierva del Señor: entre los que profesan el cristianismo han habido siempre dos categorías de personas. La primera es la de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehúsan las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. En el pueblo de Dios hay trigo y cizaña, pero Dios tiene su remanente ahí, y esas personas van a estar fieles hasta cuando Cristo venga. ¿Sí? Usted debe estudiar su Biblia, ver si todo lo que se dice al frente de una iglesia o cualquier grupo religioso es verdad. Y si no es verdad, no lo crea. ¿Sí? Lamentablemente el diablo tiene su gente dentro de la iglesia, así como Dios también la tiene. Pero nosotros, para no ser engañados, debemos siempre guiarnos por la palabra de Dios. Nada más. Gracias, hermano. Aquí les leo una parte de lo que estábamos comentando apenas. Dice: pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno
y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de que cuando Satanás logró entrar adentro de la iglesia, ¿qué pasó? Se corrompió. Después de que se corrompió, indujo a los hombres para que persiguieran a los cristianos que estaban firmes. Y volvió otra vez, ¿qué? Volvió otra vez la persecución. No culminó ahí, sino que volvieron a perseguir otra vez a los cristianos. Después de que la iglesia se corrompió. ¿Y qué pasó? Dice que la Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Claramente, nomás que yo no tengo la cita conmigo ahora, donde dice que, donde dice uno de los papas que fue de Roma, dijo él, la libertad religiosa es la peor cosa que puede tener un país, refiriéndose a los Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos es un país protestante. Aquí fueron recibidos los que estaban siendo martirizados, siendo perseguidos. Aquí fue donde vinieron a encontrar tierra de libertad. Y ellos, por eso es que ellos escribieron, dijeron, la libertad religiosa es lo peor, es la peor cosa que puede tener un país. ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos saben que si este país tiene libertad religiosa, pueden alabar a Dios y pueden ejercer su fe de lo más libre que se pueda. Por eso es que dijeron ellos esto. La libertad religiosa, una vez que sea quitada en este país de Estados Unidos, hermanos, ahora sí, como dice la palabra, estamos fritos. El que ha sido consagrado a Dios y ha buscado la consagración, que lo siga haciendo más. Y el que no ha sido consagrado a Dios, ahí se verá quién es quién. Ahí, como dijo el hermano, en la ley dominical, cuando entre, probará a cada cristiano. ¿Es realmente usted un seguidor de Cristo o un seguidor de Cristo a medias? Más abajo, más adelante se nos dice, ¿qué ocurrió cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se había convertido a medias? Entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad y fueron inducidos ¿a qué? A perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Que eso fue lo que acabamos de leer, ¿verdad? El 12 dice, ¿por qué les fue necesario sostener una lucha desesperada a aquellos que deseaban ser fieles? ¿Por qué los que estaban fieles a Dios lucharon dentro de la iglesia y decir, nosotros no queremos que el mundo venga acá, nosotros no queremos unirnos con el mundo? ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Por causa de los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían dentro de la iglesia. En medio del largo y tenaz conflicto, ¿cuál fue la resolución adoptada por los pocos que permanecían fieles? ¿Qué tuvieron que hacer los fieles cristianos en esos tiempos? Tuvieron que huir y tuvieron que salirse de las iglesias. Tuvieron que salirse de la iglesia que estaba corrompida. Y lo mismo está pasando en nuestros tiempos ahora. Las iglesias que están corrompiendo.
¿Qué tenemos que hacer nosotros si vemos que la iglesia está corrompida? Sí, lo dice la palabra de Dios en Isaías 58, que tenemos que dar un sonido a la trompeta y anunciar a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. ¿Sí? Aquí dice algo importante. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. Envueltos en vestiduras sacerdotales. Falsas doctrinas se introducieron dentro de la iglesia, como la adoración a imágenes, como la observancia del domingo, y como el purgatorio y otras más. Son doctrinas que nunca están en la palabra de Dios, que usted nunca la va a encontrar, querido amigo que nos está viendo, y que, como dice la palabra de Dios, los muertos nada saben, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que también el día sábado es el día del Señor, ¿sí? Entonces, dentro de un manto, se puede decir, religioso, entraron dentro de la iglesia ciertas costumbres que no estaban escritas en la palabra de Dios. Y así se fue corrompiendo la iglesia hasta los días de hoy. Lamentablemente dice que aquellos que querían mantenerse fieles a Dios tuvieron que sostener una lucha desesperada, ¿sí? Una lucha desesperada. Es lo mismo que estamos haciendo hoy en día nosotros. No es que no estamos poniendo a nadie, pero hay que decir las cosas como son, ¿sí? Si yo voy a hablar de otra iglesia, tengo que hablar primero de la mía, como decía el hermano que predicó el sábado, que no se acordar, ¿verdad? Entonces, todas las iglesias ya están corrompidas, lamentablemente. Pero como dije y vuelvo a repetirlo, Dios tiene un remanente que se va a mantener fiel hasta cuando Cristo venga. Seguimos, hermanos. Dice, ¿qué opinaron los cristianos primitivos en cuanto a la unidad y la paz en medio de la iglesia? ¿Qué opinaron ellos? ¿Qué dijeron estos? ¿Qué fue lo que opinaron, verdad? Dice, aceptaban cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Los cristianos que estaban buscando a Dios realmente, hermanos, dijeron ellos, nosotros no vamos a sacrificar la palabra de Dios por estar en paz con el hombre, porque eso fue lo que buscó Satanás. Eso fue lo que él introdujo dentro de la iglesia. Miren, oye, algunos pilares de la fe no son tan importantes. ¿Por qué ustedes se pelean tanto por esto? Déjenlo a un lado y ustedes van a estar en paz, que eso fue lo que realmente Satanás les puso al frente. Dijo él, no, mire, este pilar no es tan importante. Dejémoslo tranquilo ahí, no hablemos de eso y estaremos en paz con todos los que van a venir a la iglesia y van a ver que van a venir muchos. Y eso es lo que realmente está pasando. En muchas de nuestras iglesias, ¿cuántas almas no se bautizan todos los meses o todos los años? Pero realmente se bautizan convertidos. Realmente se les dio el mensaje que debe de darles para que ellos se den cuenta de que son pecadores realmente y que necesitan el bautismo para que sean convertidos y sean hechos y puedan ser llamados hijos de Dios. Serán realmente convertidos. Esto fue lo que se dieron cuenta los cristianos que estaban fieles a Dios. Amén. Aquí hay un comentario de la hermana Guay, dice, nuestro Salvador enseñó, mira lo que enseñó el Señor Jesús. Enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. A los que saben que eso es pecado y siguen pecando, dijo el Señor, no lo recibáis. Porque están pecando, ¿qué? Voluntariamente, ya sabiendo lo que están haciendo. ¿Sí? No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo, para que tuviesen oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios es un espejo para nosotros. Nos muestra el pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Correr a Cristo para que el Señor nos ayude a vencer nuestras faltas, ¿verdad? Y a cada vez asemejarnos más a Él, ¿verdad? Dice aquí algo muy importante también, que aquellas personas que no querían sacrificar ni un punto a la verdad, decían ellos, si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra, ¿verdad? Hoy
Hoy el Papa Francisco, Roma, quiere unir a todas las iglesias. Unámonos y bueno, y todas esas cosas. ¿Verdad? Pero ¿qué están haciendo ellos? ¿Sacrificando qué? Los principios que Dios enseñó. Y eso no es unidad. ¿Unidad en el error? No. ¿Verdad? Eso no lo vamos a aceptar. Estamos unidos sí siempre y cuando esté escrito un así dice Jehová. Pero si ellos quieren sacar cosas que la palabra de Dios no dice, no, eso no vale para Dios. Y eso es lo que quieren hacer ellos. Poner sus ordenanzas, lo que ellos quieren y no lo que Dios diga. ¿Sí? Y bueno, y los que no se unan, pues van a sufrir persecución, como lo pasaron los mártires. Gracias, hermano. La siguiente pregunta dice, ¿qué se nota hoy en el pensamiento de la iglesia cristiana que fortalece las manos de los agentes de Satanás? Yo cuando leí esta parte, hermanos, yo me puse a pensar mucho, porque en la palabra de Dios dice así: bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron reviviera hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración de pensamientos fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que perturbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín, por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel. Los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Más claro, hermanos, no puede haber sido escrito que donde hay una conducta intachable y una fe inquebrantable, despierta oposición, odio, rencor. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que ellos no pueden decir nada en contra de este cristiano cuando su vida es intachable dentro de los ojos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Ahí claramente se nos dice, Cristo Jesús tenía una conducta intachable. Y cuando se dieron cuenta de esto, los seduceos, los judíos, todos los que estaban alrededor de él se daban cuenta y los reprendía. Y los reprendía con autoridad, porque él sabía la vida que ellos estaban viviendo. Lo mismo pasó con lo mismo pasó con Esteban. ¿Qué pasó con él? Les dijo, ¿con qué autoridad? Le preguntaron a él, ¿con qué autoridad tú haces esto? Con la autoridad que me dio al hombre que ustedes mataron. Claramente se lo dijo, ustedes lo mataron. Ustedes mataron a un ¿qué? A un inocente. Pero, ¿qué otra cosa les dijo Esteban en su última predicación ante estos hombres? Pero si ustedes se arrepienten de sus pecados, todavía tenían chance de que todos los que dieron muerte a Jesús podían ser salvos todavía en ese momento. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice que taparon sus oídos y sacaron a Esteban y lo apedrearon.
Ahí nos damos cuenta, hermanos, que cada hombre que es fiel a Dios, ¿qué pasa? Despierta oposición. Ahora no vemos eso. ¿O cuántos de nosotros que estamos aquí hemos sido perseguidos? ¿Cuántos de nosotros nos quitaron lo poco, o lo poco, lo mucho, lo que tenemos? A nadie. ¿Por qué? Nuestro carácter no está todavía a la altura de Cristo. Por lo tanto, esto es lo que se nos pide a nosotros, que nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, debemos de cambiarla. Cuando este carácter que tenemos nosotros, que es defectuoso, llegue a ser intachable, llega a ser lo mismo que Cristo, ahí entonces veremos despertada otra vez la persecución. Una vida consagrada a Dios despierta oposición, ¿verdad? La palabra de Dios dice lo que hizo delante el hermano David. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo en Hebreos, padecerá persecución. Usted conságrese a Dios y verá que va a levantar persecución. Si usted no quiere recibir persecución, no quiere recibir maltrato, está bien, haga lo que el mundo hace y verá que va a vivir tranquilo. Pero usted se quiere consagrar a Dios, el diablo le manda cualquier cosa para acá, para estorbarle y qué sé yo, ¿verdad? Aquí la sierva del Señor dice algo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Eso es el Evangelio. El Evangelio muchas veces despierta ¿qué? Oposición. ¿Sí? Porque el Evangelio le dice claramente en el que tú estás fallando, ¿verdad? Claramente te dice en qué estás pecando, y muchas veces gente está tan metida en el pecado que no quiere salir de ahí. El diablo las tiene tan amarradas que no se dan cuenta que están fallando al Señor. ¿Sí? Y por eso muchas veces se rebelan con aquellos que quieren consagrarse a Dios, porque ellos son ¿qué? Una reprensión para ellos. El carácter de ellos los reprende a ellos, ¿verdad? Gracias, hermano. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la principal causa de gran perplejidad para los débiles en la fe? La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados. Hay una parte que quiero leer aquí. Dice, ¿cómo pues puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? ¿Cómo? Cuando Isaías predijo, dice, el nacimiento del Mesías, se confirió el título de príncipe de paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, según Lucas capítulo 2, versículo 14. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. Cristo dijo, no he venido para traer paz sino espada. Entonces, ¿cómo pues dijo Isaías que cuando el Mesías iba a venir, iba a ser príncipe de paz? ¿O cómo pues los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Cristo, qué dijeron ellos? Anunciará mensaje de paz. Pero cuando Cristo vino, Él dijo, no, yo no vine a dar un mensaje de paz, yo vine a traer espada. Más abajo nos dice, pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que de ser recibido y practicado derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así unos con otros. Pero el mundo en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él.
aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condenan sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada. Así es que, hermanos, Cristo cuando dijo él, no, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Pero él no quiso decir que el Evangelio es malo o que el Evangelio hace daño. No, sino que hace el Evangelio es que aparta el bueno de lo malo. ¿Y qué pasa cuando se dan cuenta los hombres que son reprendidos? ¿Qué pasa con uno cuando se le dice como dicen nosotros, cuando se le dice sus verdades? ¿Qué pasa? Se incomoda, ¿verdad? Cualquiera. Cuando se le va y se le habla a uno, mire hermano, este es el pecado que usted ha cometido y esto es lo que Dios quiere que usted haga. Eso no le gusta, eso no nos gusta, que se nos reprendan. No nos gusta. Pero ¿qué quiere? Ahora, ¿por qué Cristo le puso el Evangelio? Se llama, dice, ¿por qué le puso Cristo entonces que el Evangelio es una espada? Porque o sea, el mensaje que Cristo trae separa lo bueno de lo malo. Pero al pasar esto, cuando pasa esto, separar del bueno de lo malo, lo que trae es odio contra el bien. Porque el malo no le gusta que le digan sus cosas. Es odio lo que trae contra el bien, ¿verdad? Más abajo, ya casi estamos llegando a las últimas preguntas. Dice, ¿por qué muchos hoy se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios? Respuesta, porque Él permite que los más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. Tal vez muchos de nosotros hemos sido afligidos en la fe, o tal vez estamos pasando por alguna prueba, tal vez estamos pasando por algún problema, y por más que oramos a Dios no se nos da la respuesta. Por más que le pedimos a Dios, Señor, déjame salir de este problema donde estoy, y no sale uno. Y uno se da cuenta que el vecino o la persona que uno conoce en el trabajo o otras personas que fuman y salen y bailan y todo y tienen tremenda cosa en sus casas, tienen dinero, tienen carro, tienen buen trabajo, pero el cristiano está sufriendo. ¿Por qué? Hay muchos cristianos dicen que llegan al punto de decir, bueno, si yo soy cristiano y yo estoy siguiendo a Cristo, a mí no me va bien y a aquel sí le va bien. ¿Qué pasa? Dice que por medio de eso eso causa que la fe se debilita, causa que la fe se merma, pero no debe de ser así. Lo que dice el hermano aquí nos da un poco más la respuesta. Dice, ¿cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Claramente dice Dios. Dios nos ha dado suficiente evidencia de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de prueba y oscuridad, el Salvador les dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos sufriendo y como dice el hermano, no se nos dan muchas cosas. No nos incumbe eso. Dios nos ha dado muchas pruebas de su amor. Que busquemos confianza en Él, que nos aferremos de Él, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo claramente, la misma senda que yo pasé también tienen que seguir ustedes. Cristo dijo aquí, yo aquí, las zorras tienen que guaridas y las aves nidos y qué sé yo. Pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y así también los discípulos escritos son. Aquí somos peregrinos por este mundo. No somos de este mundo, pasamos por aquí, ¿verdad? Así que
No debemos preocuparnos mucho de esas cosas, no preocuparnos que nuestros nombres, como dijo Jesús, le dijo a sus discípulos, no se preocupen de que los demonios se sujeten a ustedes, no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Eso debemos alegrarnos. Gracias, hermano, por esa respuesta. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿para, ¿para qué Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él? ¿Por qué Dios permite eso? Sí, la hermana de Joy, ampliando la palabra de Dios, dice que Dios permite que el enemigo en los seres humanos se manifieste ese carácter tan atroz que tiene su enemigo, para que se vea realmente el carácter del ángel que era en el cielo, que no se sabe el ministro de la iniquidad, que se ve el verdadero carácter del diablo. Y así el nombre de Dios pueda ser vindicado con el carácter de sus hijos, que se ve el contraste tan grande. Es lo que yo he leído de la hermana de Joy amplía en sus libros. Aquí dice algo importante. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando haya llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Hermanos, aquellos que nos persiguen, aquellos que persiguen a sus fieles de Dios, tendrán su recompensa. Pronto llegará el día, dice el Señor. Ahora parecemos afligidos, parecemos que muchas veces no nos va bien, pero el Señor nos tiene una corona de vida. Y para aquellos que no quieran obedecer el Evangelio y persigan al pueblo de Dios, lo maltraten, tengan en cuenta que no lo están haciendo a ellos, a aquellos discípulos, se lo están haciendo a Cristo mismo. Es con Cristo quien se está metiendo. Porque la iglesia de Él, su remanente, dice que es la niña de sus ojos. Y el que le toque la niña de sus ojos, pobre de aquel. ¿Verdad? Eso dice Isaías. Así que hermanos, no tengamos miedo. El Señor dará su pago según sus obras. El Señor no quiere que nadie perezca. Quiere que todos procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento, dice Pedro. Pero lamentablemente no todo va a ser así. Y a Dios le va a doler destruir a unas personas que fueron creadas a su imagen. Pero Él es amor y también es justicia. Lamentablemente hoy en día en las iglesias se predica que Dios es amor y Dios es amor. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero también no se olviden que Dios es justicia. Por su amor a su nombre y por amor a todos, Él tiene que hacer justicia. ¿Sí? Él no puede pasar la iniquidad por alto. Él no es como ciertos padres muchas veces que a los hijos les dejan pasar ciertas cosas por alto que hacen mal. Él no es así. Él dice, yo corrijo y reprendo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Pero si no te quieres arrepentir, también hay una sentencia. Que tú mismo te estás condenando. Porque ya Cristo pagó todo. Murió en la cruz, resucitó. ¿Qué más puede hacer el Señor? Nosotros tenemos que hacer que aceptar el sacrificio por gracia. Por fe, perdón. Y aquellos que no quieran aceptar eso, tendrán que pagar su propia deuda. Lamentablemente, así va a ser. Acordemos, hermanos, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es que, hermanos, yo recuerdo, en esta pregunta ahorita que me acuerdo, alguien me dijo, si cuando Dios se dio cuenta de que Satanás había pecado en el cielo, dice, Dios, ¿por qué no lo destruyó? Porque Él podía hacerlo. Dios podía, con el simple hecho de decir, de hablar, el enemigo hubiera sido errado, pues. Y se hubieran dado cuenta los ángeles que está mal lo que hizo, pero ¿qué es? Dios dejó que Él llevase a cabo su funesta obra, el plan que Él tenía. Él dejó que siguiera, para que se dieran cuenta los otros mundos de que lo que estaba haciendo Satanás estaba mal. Porque si Dios hubiese
desaparecido a Satanás o hubiese matado al momento que él pecó, ¿cómo queda Dios? Queda que es un tirano. Cualquiera que peque, va y lo mata de una vez. No, pero Dios dejó que el enemigo siguiera su carácter y cuando se dieron cuenta los otros mundos de que realmente el carácter pecaminoso que llevaba Satanás era para destrucción y era malo. Ahí se dieron cuenta ellos, no, bueno, Dios tiene razón de que el mal o sea, lo que propuso Satanás en su corazón está malo. Lo mismo está con los hombres. Nosotros tenemos esa opción. Dios, como dice, Dios deja que el sol salga para todos, para buenos y malos. Pero de nosotros está en seguir a Dios o seguir al enemigo. Amén. Ya para terminar, yo quiero la última parte. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy, para todas las iglesias, y especialmente para la iglesia adventista del séptimo día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Hace una pregunta aquí el Señor. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguirá a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermanos, por eso la persecución está dormida hoy día, porque la iglesia se ha convertido al mundo en vez del mundo convertirse en la iglesia. Se han introducido falsas teorías dentro de la iglesia, una teología jesuita y tantas modas dentro de la iglesia, porque hoy en día la iglesia es un desfile de modas. Pero con aquellas personas que se quieran consagrar a Dios, van a levantar persecución. Entonces, hermanos, que podamos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Porque hoy en día, lamentablemente, pastores están predicando en el púlpito que es imposible llegar a ser santos. Pero la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y si nosotros no nos consagramos, entonces tengan en cuenta que no vamos a ver al Señor. Vamos a perdernos. Diremos como aquellas personas que no se consagraron en aquel día final, en Apocalipsis dice, cae sobre roca sobre nosotros porque no queremos ver a aquel que está sentado en las nubes. No queremos decir eso nosotros, ¿verdad? Antes queremos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado. Amén. Y Él nos salvará. Amén. Así que, hermanos, consagrémonos y a pesar de que nos pase lo que nos pase, sabemos que el Señor tendrá nuestra recompensa. Y sabemos que a pesar de todo vale la pena morir por Cristo, porque Él dio todo por nosotros. Que Dios los bendiga a aquellas personas que nos están mirando y que puedan hacer su decisión. Y mañana podemos invitar también a la iglesia a que vengan a participar con nosotros y aprender también. Aquí el hermano obispo le va a hacer la invitación porque él sabe la dirección de la iglesia. Sí, hermanos, la dirección de la iglesia es, una vez más, 6810 de la 31 Avenida Woodside. Es una iglesia bautista, así es que para los que puedan llegar. Sí, nosotros rentamos la iglesia y bueno, no somos de la iglesia bautista, ¿verdad? Somos adventistas del séptimo día y nos reunimos los sábados. Para los que puedan venir con nosotros, acompañarnos, estaremos muy gozosos de verlos ahí y serán muy bienvenidos, hermanos. Y comienza a las 10 de la mañana la escuela sabática y a las 11 el culto divino. Y ahora hay almuerzo también, no tiene que preocuparse por traer comida o qué voy a comer, no, hay almuerzo y pues esperamos a los hermanos que puedan venir a acompañarnos y gozarnos en la presencia de nuestro Señor el día de mañana. Vamos para despedirnos esta noche, los invito a los que puedan acompañarnos a ponerse de rodillas
para tener una palabra de oración. Querido Padre, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos revelas todo lo que ha pasado y todo lo por venir, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta noche pudimos haber estudiado tu santa palabra y aprendido más de ti. Gracias porque, Señor mío, a pesar de todas las pruebas que este mundo se nos ponga enfrente, podamos salir victoriosos en tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a tener valor para enfrentar al enemigo. Te rogamos, Señor, que nos aumentes la fe, la confianza, y que también, Señor, te rogamos que nos ayudes para que demos pasos, pero que sea para adelante y tener y alcanzar la santidad que tú quieres que tengamos, oh Señor. Bendice cada alma que está viendo este canal. Seas tú, Señor, quien provee todo lo que necesite. Si hay alguna persona, Señor, que esté pasando por pruebas, por luchas, si hay alguien, Señor, que está sufriendo enfermedad, o todo lo que sea, Señor, que lo esté agobiando, Señor, que tu mano poderosa pasa por encima de esta alma, y seas tú quien lo rescate de las manos del enemigo. Bendice, Señor, cada alma que está aquí delante de ti. Te rogamos estos favores no porque los merezcamos, sino por la sangre bendita de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.